Ya, muy bien, ahora sí. Listo. Listo, muchachos. Buenas noches, que hoy es a todos los que están entrando. A ver, chicos, recordemos algo. La clase pasada, cuando actuaran o realizaran trabajo solamente fuerzas conservativas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos 3 casos en los cuales decíamos, aquí vamos a aplicar conservación de la energía? O sea, aquí vamos a decir que la energía mecánica es la misma en cualquier punto. Un primer caso, vamos a recordar un poquito, era cuando tú tenías caída libre vertical o parabólico, caída libre en general. ¿Por qué? Porque en caída libre, muchachos, recordemos, ¿cuál es la única fuerza? ¿Cuál es la única fuerza que actúa en caída libre? En caída libre, la única fuerza que actúa, sabemos que es el peso. Y el peso, que es la fuerza de gravedad, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Es conservativa o no? Conservativa. Conservativa. Nosotros podemos decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Bien, entonces cuando tengamos caída libre, entonces podemos mantener la energía mecánica constante. Otro caso era cuando teníamos un péndulo, ¿no? Una cuerda en la cual se ata un cuerpo y empieza a oscilar. Ese es un péndulo. En el péndulo también dijimos que se conservaba la energía mecánica porque la única fuerza que hacía trabajo era el peso, ya que la tensión de la cuerda era una fuerza centrípeta. ¿Y qué hemos dicho del trabajo de la fuerza centrípeta? Hemos dicho que ese trabajo no existe, o sea, la fuerza centrípeta no realiza trabajo por ser perpendicular a la velocidad tangencial. Listo, muchachos. Y el último caso era cuando teníamos superficies. Cualquier superficie. Teníamos que fijarnos que en esta superficie no haya rozamiento, pero tampoco hayan fuerzas externas, ¿no? Por ejemplo, me dicen esta superficie es lisa, listo, no hay rozamiento, y que no hayan fuerzas externas. Las fuerzas externas están dibujadas. En el problema te lo plantean. Si no hay fuerzas externas y la superficie es lisa, entonces decimos que la energía mecánica se conserva y tú vas a decir que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Estos son los casitos que más se suelen presentar. Ahora, ¿y qué pasaba cuando actuaba al menos una fuerza no conservativa? Como por ejemplo el rozamiento, la fuerza externa, que son las fuerzas no conservativas más frecuentes. Bueno, en ese caso, el trabajo de dichas fuerzas no conservativas equivale a la variación de energía mecánica, es decir, a la resta de la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Ok, chicos? Esos serían los 2 casos que tenemos que analizar. A ver, vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios aquí. En la pregunta 15 te dicen, se suelta el bloque de 2 kilogramos. ¿Qué velocidad tendrá al pasar por B? A ver, chicos, una pregunta. Si me nos piden una velocidad, de pronto una altura, o de pronto nos piden una deformación si hubiese resorte o una constante del resorte, nosotros podemos aplicar el principio de conservación de la energía observando lo siguiente. En esta superficie, muchachos, en esta superficie, ¿hay rozamiento? No me dicen nada. Entonces, como no me dicen nada, asume que no hay rozamiento. Chicos, ¿hay fuerza externa? No, porque la fuerza externa debe estar dibujada, recuerda. No hay fuerza externa. Entonces podemos decir nosotros que la energía mecánica se va a conservar. Es decir, la energía mecánica en el punto A y en el punto B, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. ¿Okay? Cuando vea una superficie como esa, en donde no hay rozamiento ni fuerza externa, decimos entonces que la energía mecánica se conserva. Ahora, chicos, antes de hallar la energía mecánica, ¿qué es lo primero que se hacía? Si queremos calcular una energía mecánica, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Trazar mi nivel de referencia. Excelente, trazar tu nivel de referencia, eso es básico, porque por ahí va a estar incluida la energía potencial gravitatoria, y tú sabes que para hallar la energía potencial gravitatoria hay que trazar el nivel. Ahora, ¿dónde trazas el nivel de referencia? Bueno, donde tú desees. Tú puedes trazarlo aquí si quieres aquí, mira, aquí, lo puedes trazar en B, lo puedes trazar en A, si quieres lo puedes trazar arriba, donde quieras, ¿ok? Ahora, ¿va a salir lo mismo? Sí, sí va a salir lo mismo, pero de preferencia, ¿dónde nos conviene trazar? Simple. Si tú ves 2 puntos, los puntos A y B, en los cuales vamos a trabajar, claro, como dijeron por ahí, me conviene trazar en el punto B. ¿Por qué? Porque, chicos, si yo trazo aquí en esta parte,
Se dan cuenta que B va a tener energía potencial gravitatoria y A también. En cambio, si ustedes trazan el nivel de referencia en B, chicos, B, ¿tendría energía potencial gravitatoria? No. No. Entonces, estamos anulando una energía y va a ser más fácil de trabajar. Entonces, siempre busca eso. Busca que trazar en uno de los dos puntos donde vas a igualar la energía mecánica. A ver, en este caso en B. Chicos, si nosotros trazamos el nivel de referencia, perdón, en B, entonces, ¿cuál sería la altura desde A hacia el nivel de referencia? 20. 20, claro. Todo vale 25, esto vale 20, este vale 5, esa altura vale 20. Bueno, es como si el problema solamente tuviera esa parte, mira. Como que lo de abajo ya no existe. ¿Ves? Solamente vamos a trabajar con la parte de arriba, a partir del nivel de referencia. Listo, señores. La energía mecánica inicial sería la suma de la energía cinética inicial más potencial inicial. Es decir, cinética en A más potencial en A, que es la inicial. Y la mecánica final sería la cinética que hay en el punto B más la energía potencial que hay en el punto B. Antes de calcular, fíjate primero qué energías no existen. Por ejemplo, en A, chicos, ¿tiene energía cinética en A? No, porque la presión inicial es cero. Porque no hay velocidad, exacto. Si no hay velocidad, entonces no hay energía cinética, descarto la energía cinética en A. Pregunta, ¿en A tiene energía potencial? Sí. Sí, que en este caso sería solamente gravitatoria, porque no hay resorte. Muy bien. En B, muchachos, ¿tiene energía cinética en B? Sí. Sí, Sí, porque justamente lo que nos piden es la rapidez. ¿Y en B, tiene energía potencial? No. No, porque no hay altura y tampoco hay resorte. Por lo tanto, en A no va a haber energía cinética y en B no va a haber energía potencial. Listo, chicos. Eso es lo que siempre tenemos que hacer en los problemas cuando nos piden alturas, deformaciones, velocidades, constantes, si hubiesen resortes. Hay que aplicar ese principio. Energía potencial de A sería masa por gravedad por altura y la energía cinética en B sería 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. ¿Qué se elimina, muchachos? Masa. La masa, muy bien, la masa. Y por favor, quiero que despejen la velocidad de B. ¿A qué va a ser igual la velocidad de B? Despejando ahí, por favor. 2 veces la gravedad por la altura. Raíz cuadrada sería en todo caso. Raíz cuadrada de 2 veces. Claro, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. 20. Chicos, miren, antes de continuar, ¿saben una cosa? Esta es una propiedad. Escucha bien. Y fíjate cuándo la vas a usar. Tú puedes decir que la velocidad en un punto va a ser raíz cuadrada por la gravedad por la altura en el otro punto. O sea, tú puedes decir que la velocidad en un punto, repito, va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el otro punto. ¿Cuándo? Cuando tú iguales energías mecánicas y en una de las energías mecánicas solo te quede la potencial y en la otra solo te quede la cinética. ¿Ves? Si solamente hay un tipo de energía en cada uno de los miembros, en cada uno de los extremos, es decir, si al inicio te queda solo potencial y al final solo cinética, ustedes pueden decir, repito, que la velocidad en un punto va a ser raíz cuadrada de 2 veces GH, donde H es la altura en el otro punto. ¿Estamos? Eso te va a ayudar rápido a resolver el problema. Tú te puedes dar cuenta aquí, mirando nomás te das cuenta de que no hay cinética aquí, no hay potencial aquí. Puedo aplicar que la velocidad es raíz cuadrada de 2GH. Como la gravedad vale 10 y la altura vale 20, me queda raíz cuadrada de 2 por 10 por 20. Pero chicos, no es necesario multiplicar, porque 20 por 20 es 20 al cuadrado, y al final, si le sacas raíz cuadrada, te sale 20. No hay que multiplicar, hay que reducir, simplificar, usando un poquito del álgebra. Listo, chicos, esa sería la respuesta. Esa es la forma como tú tienes que resolver todos los problemas en donde hayan, donde actúen solamente y hagan trabajo fuerzas conservativas. Muy bien, señores. Continuamos entonces. No hay diapositiva anterior. Esta es la primera diapositiva que he puesto. Esta es la primera, recién hemos empezado. Lo anterior es lo que hicimos la clase pasada. ¿Ya? Avanzamos, señores. Vamos con la pregunta 16. En la pregunta número 16, me dice... Ok, no hay problema. Sí, de repente han pensado que ha habido otras, ¿no? No, recién estamos empezando haciendo los ejercicios. La semana pasada quedamos en la parte teórica, ¿te acuerdas? Ahora estamos haciendo los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Chicos, 16. Una pequeña esfera unida a un hilo inextensible se suelta de la posición mostrada. Determinar la máxima rapidez que adquiere la esfera despreciando la resistencia del aire.
Profesor, Dime, hijo. profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿podría hacer el ejercicio, el último ejercicio de dinámica lineal? Hijo, lo que pasa es que estoy en una clase y no me puedes interrumpir para poder pedirme otra. Discúlpame. Ya, Pero profe. al final, si gustas, al final tú me dices, mira, podemos ver eso. ¿Ya? Ya, profe. En todo caso, por ahí Gracias. me mencionan que sí lo he hecho. Yo recuerdo que he hecho todos los ejercicios. Chicos. Hizo Chicos, lo que pasa es que, miren, no podemos trabajar así desordenadamente, eso está mal. Hay que trabajar en orden. Si estamos llevando ahorita esta secuencia, al final me puedes hacer la pregunta si tienes alguna duda. ¿Ok? Sí, por ahí me dicen que lo hice, ¿ven? Entonces, Que busque las grabaciones, nomás. sí, por favor, hijo. Más bien, sí, por favor, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo aquí, chicos, ¿ya? Por favor, vamos a concentrarnos ahí. Ya decía lo siguiente. ¿Qué pasa, muchachos, si la esferita se suelta? ¿Se han dado cuenta que si la esferita se suelta, empieza a oscilar? Y si empieza a oscilar, entonces, ¿qué se forma aquí? Mira, si se suelta aquí, la velocidad inicial sería 0. Entonces, cuando empieza a oscilar, en un momento, va a llegar por aquí. ¿Y qué se va a formar? ¿Cómo se llama esto? péndulo. Péndulo. Muy bien, se forma un péndulo. Perfecto. Esto va a ir oscilando así, mira. ¿Ves? Va a ir oscilando. Ahora, muchachos. Dice, determinar la máxima rapidez que adquiere la esfera. ¿Quién me dice dónde se da la máxima rapidez de la esfera? ¿En qué parte va a ser la máxima rapidez? ¿En dónde se va a dar la máxima rapidez? Abajo. En la parte más baja, exacto. La máxima rapidez, chicos, la máxima rapidez siempre se da en la parte más baja, recuerda. ¿Ok? Entonces, en este caso, me están pidiendo la rapidez en la parte más baja, al cual le vamos a llamar el punto B. Hay que hallar la rapidez en B. Bueno, chicos, si queremos hallar la rapidez, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. Pregunta, ¿la energía mecánica se conserva en el péndulo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Verdadero. Claro que sí, claro que sí. Lo hemos demostrado en la clase pasada y hemos dicho por qué en un péndulo se conserva la energía mecánica. Es más, ahorita mismo lo acabo de decir. Porque acuérdate, la tensión aquí no hace trabajo, porque siempre es perpendicular a la velocidad. La única fuerza que hace trabajo en el péndulo es el peso, y el peso es conservativo. Muy bien, entonces decimos, energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Listo, chicos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego? ¿Qué se tiene que hacer? Referencia. Trazar el nivel de referencia. Acostúmbrate. Si quiero hallar la energía mecánica, hay que trazar el nivel de referencia. Una vez que tracé el nivel de referencia, ahora vamos a determinar para el punto A la altura. ¿Cuál sería la altura para el punto A? 45 centímetros. Exacto. Y hay que tener cuidado con algo. Muchachos, si vamos a trabajar la velocidad en metros por segundo, pregunta, ¿puede la altura estar en centímetros? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace para convertir centímetros a metros? Se divide, ¿entre cuánto? Entre 100. Se divide entre 100. Porque un metro trae 100 centímetros, factor de conversión. Entonces, 45 entre 100 sería 0,45. Y esto ya estaría en metros. Listo, muchachos. Ahora sí, ya podemos hallar las energías. La energía mecánica inicial sería la cinética más la potencial que hay en A, y la mecánica final sería la cinética más la potencial que hay en B. Viene la pregunta, muchachos. En A, ¿hay energía cinética? En A. No hay. En A no. En A ¿Por no. qué? Porque la velocidad en A vale ¿cuánto? Velocidad es 0. Exacto. Entonces no hay energía cinética en A. Listo, descartamos la energía cinética en A. En A, ¿hay energía potencial? Sí, hay. Y mira, sí hay. En B, ¿hay energía cinética? sí. Sí, porque eso es lo que me piden, la velocidad. ¿Y Correcto. en B, ¿habrá energía potencial? No. No, profe. No, porque no hay altura, ¿cierto? Y tampoco hay resorte, o sea, no hay ni potencial gravitatoria ni elástica. Hay potencial elástico. Ahora viene mi pregunta, Tú recuerdas la propiedad que vimos hace un rato, ¿no? Sí, raíz de 2 es la gravedad por altura. La velocidad de B sería raíz cuadrada de 2 veces G por H por la altura de A sería. Pregunta, ¿puedo aplicar en este ejercicio esta propiedad? Sí, ¿Por qué? A ver. ¿Por qué puedo aplicar esa propiedad? porque tiene las masas porque hay una energía de cada tipo en ambos lados. En la inicial y en Excelente, la esa es la final. respuesta. Muy bien. Dijimos que esta propiedad la podías usar cuando en un lado haya una energía, un tipo de energía, por ejemplo, potencial en ese lado, y en el otro, al final, solamente haya cinética.
repito, cuando al inicio tú ves un solo tipo de energía, puede ser cinética o potencial, y al final tú ves un solo tipo de energía, que es la otra que falta, ¿no? O sea, si es potencial en el primero, sería la cinética en el segundo, o si es cinética en el primero, al final tiene que ser la potencial la que aparece. Se puede aplicar eso. A ver, por favor, mentalmente, mira. ¿Ya sabes eso mentalmente? Pregunta, chicos. La gravedad vale 10. ¿Cuánto es 0,45 por 10? 4,5. ¿Y 4,5 por 2 cuánto es? 9. ¿Y raíz cuadrada de 9 cuánto es? 3. Listo, señores. La velocidad vale 3 metros por segundo. Así. ¿Te das cuenta? O sea, si tú sabías esa propiedad y obviamente saber aplicar, en qué momento lo aplicas, mira, mentalmente sale esto. Cosa que ustedes tienen que hacer, porque en los exámenes, chicos, le dicen siempre, tienen que ser rápidos. ¿Qué significa ser rápido? Ser rápido no significa mover tu mano rapidito, ¿no? Eso no es ser rápido. Ser rápido es resolver los problemas de esta manera, ¿no? Rápido y Todos los preciso. recursos para poder hacerlo más rápido. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que normalmente sería? Se diría, bueno, la potencial es masa gravedad por altura, la cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se cancelan las masas, se despeja la velocidad, ¿no? Y al final me queda raíz cuadrada de 2GH, o sea, raíz cuadrada de 2 por 10 por 0,45. 3 metros por segundo. Claro, es la propiedad. Esto es una propiedad. Es una propiedad. Solo se usa, puedes usarla solamente cuando al inicio hay un tipo de energía y al final exista el otro tipo de energía. Solamente una tiene que existir en cada lado, al inicio y al final. Ahí puedes aplicar esa propiedad. Bien, muchachos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Pregunta 17. Un objeto lanzado en A impacta en B con 40 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Determina de qué altura H fue lanzado, despreciando la resistencia al aire. Chicos, una pregunta. ¿Qué movimiento es ese? ¿Qué movimiento vemos aquí? Parabólico. Parabólico de caída libre a la vez, ¿no? Porque se desprecia la resistencia al aire. Es un parabólico de caída libre. Ya, pregunta. Si es un movimiento de caída libre parabólico, ¿la energía mecánica se puede conservar? ¿La energía mecánica se conservará si es un movimiento de caída libre parabólico? Muy bien, por aquí me están contestando que sí. Sí, chicos, hemos dicho que en todo movimiento de caída libre, sea vertical o parabólico, la energía mecánica se conserva porque la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿cuál es? El peso, y el peso es conservativa. La única fuerza que hace trabajo, en todo caso, es el peso, y el peso es conservativa. Entonces, siempre que tengas caída libre, vertical o parabólico, puedes aplicar el principio de conservación de la energía. En este caso te piden la altura. Ya sabes, si te piden velocidades, si te piden alturas, aplica el principio de conservación. Muchachos, yo sé que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Inmediatamente. Trazar De referencia, profe. Muy bien. ¿Dónde lo quieres trazar? En A. En A lo quieres trazar. Saldría, por si acaso, ¿eh? En B, profe, en B. Pero yo preferiría en B también. De preferencia. Yo preferiría en B. A ver, si trazamos en B, ¿sabes cuál va a ser el detalle? El detalle es ese, mira. Si trazamos en B, el punto A tiene el esferita en el punto A tiene energía potencial gravitatoria con una posición H que va a ser positiva. En cambio, si hubiéramos trazado en A, si te das cuenta, A ya no tenía potencial, pero B sí tenía energía potencial. Solamente que esta altura H hubiera sido negativa, porque está debajo del nivel de referencia. Entonces, de preferencia, para que no te compliques en que si es positivo o negativo la posición, la altura, simplemente considera la parte más baja de la trayectoria y ahí trazas tu nivel. Muchachos, la mecánica inicial sería la cinética más la potencial en A, y la mecánica final sería la cinética más la potencial en B. Pregunta,
Al inicio en A, ¿hay cinética? Sí, profe. Sí, hay cinética porque hay rapidez, ¿cierto? Muy bien. En A, ¿hay potencial gravitatoria? Sí, Sí. Elástica no hay. Hay una altura, hay potencial gravitatoria. En B, ¿hay cinética? sí, Sí, porque te dan la velocidad, mira, 4 raíz de 2. En B, ¿hay potencial? No. no, No hay potencial. Chicos, ¿aquí funcionaría la propiedad? no, ¿Aquí por qué no puede funcionar la propiedad? Porque hay dos energías. No, Exacto, en A tiene las dos energías. exacto, porque al inicio tiene dos energías y no puede tener dos, tiene que tener una sola. Entonces, en este caso, ya no se puede aplicar esa propiedad. Hay que trabajar con las fórmulas nada más. La cinética en A sería 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Bueno, en realidad es rapidez de A al cuadrado, ya sabemos. Más la masa por la gravedad por la altura, igual a 1/2 de la masa por la rapidez de B al cuadrado. A ver, rapidito. ¿Qué se cancela? Las masas. las Las masas. se van. Listo, muchachos. Se cancelan las masas, se van las M's, y nos queda 1/2 de la rapidez de A, que es 50 al cuadrado, más la gravedad, que vale 10 por la altura h, que es lo que quiero hallar, igual a 1/2 de la rapidez de B, que es 40 raíz de 2 al cuadrado. Ay, muchachos, ustedes son rápidos. 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 2500, 2500 entre 2. 500. Entre 2, 1250. 1250, Bien, muy bien. ¿Y 40 raíz cuadrada de 2 al cuadrado? 1600, 1600 sería 3200. 2. 3200. Raíz de 3200. Raíz cuadrada no, solo sería 3200 nada más. Pero déjalo mejor como 1600 por 2, porque el 2 con el 1/2 se va y te queda Exacto. con 1600. exacto. Listo. Y ahora le sacamos un 0 a todos. 35, Listo. Simplificando un 0, nos queda 95. 125 y 160 al otro lado. Si pasas restando, ¿qué te queda? 35 te queda. La altura, chicos, va a ser 35 metros. Muy bien, señores. Entonces ya saben, en todo movimiento, sea vertical o parabólico de caída libre, pueden aplicar la igualdad de energías mecánicas. ¿Por qué? Porque la única fuerza que realiza el trabajo es el peso, la cual es conservativa. Bien, muchachos, ¿preguntas ahí? ¿Alguna preguntita? Nada, seguimos avanzando entonces. Pregunta 18. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Considerando como nivel de referencia el lugar de lanzamiento, determina la relación entre sus energías cinética y potencial cuando ha subido 15 metros. Chicos, si el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con 20 metros por segundo, te están preguntando qué relación tienen las energías cinética y potencial cuando ha subido 15 metros. A ver, dibujamos ahí. Ah, perdóname. Hay un detalle aquí. Dice, considerando como nivel de referencia el lugar de lanzamiento. O sea, ya te están diciendo que este sea el nivel de referencia, el piso. El objeto sube y cuando llega a una altura de 15 metros, te preguntan la relación entre la energía cinética y potencial. Muy bien, muchachos. A ver, yo les hago una pregunta aquí, una preguntita antes de hacer los cálculos y todo lo demás. Dime, ¿qué movimiento sería el del móvil? Si ha sido lanzado verticalmente hacia arriba, ¿qué movimiento tienes que considerar? Movimiento de caída libre vertical, exacto, muy bien. Por ahí me lo dicen. Movimiento de caída libre vertical. Hay que considerar que es un movimiento vertical de caída libre. Y si la caída es libre, ¿qué podemos decir, chicos? Si es caída libre vertical, ¿la energía mecánica se conserva o no se conserva? Se conserva. Se conserva, exacto, se conserva. O sea, la energía mecánica en este punto va a ser igual a la energía mecánica en este punto. Bien, muchachos. Miren lo que vamos a hacer, ¿ah? Observa lo que vamos a hacer. De una forma muy simple y razonada. Muy simple y razonada. No vamos a operar mucho. Todos sabemos que al inicio existe energía cinética y energía potencial. Igual que al final, va a haber energía cinética y energía potencial. Vamos a trabajar en el inicio. Dime una cosa, ¿cuánto sería la energía cinética al inicio? Calcúlalo, por favor. Tú dirás, no hay masa, no importa, ponle M a la masa. 200 M. Muy bien, sería 1/2 de la masa, 1/2 de la masa que es M por la rapidez, que es 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, y 400 por 1/2 te da 200. 200 por la masa, ¿no? Ya, chicos, entonces ahí está, mira.
La energía cinética 1 sería 200 por la masa. Listo. ¿Y la potencial en 1 cuánto vale? Menos Cero. 150 M. ¿Cuánto, perdona? Cero. Cero, profe. Así es, 0. Porque el objeto Cero, está en cero. el mismo nivel de referencia. La potencial sería 0, chicos. ¿Correcto? Ya. Vamos a la parte más alta. En la parte más alta, muchachos, ¿qué energía pueden hallar con los datos que tienen? Potencial gravitatorio. Potencial. Potencial. Exacto, la potencial gravitatoria que sería la potencial. O sea, hay en la energía potencial en 2, por favor. Masa, gravedad por altura. 150 M. 150 Perfecto. M. Masa por 10 por 15 sería 150 veces la masa. Ahí está. Muchachos, una pregunta. Pregunta para todos. ¿Y cómo podemos hallar la energía cinética? No tiene energía cinética. ¿No tiene? Sí tiene. Claro. A ver, ¿por qué pueden afirmar que no tiene? A ver, porque por aquí también están escribiendo 0 aquí en el chat. ¿Eh? ¿Por qué puedes afirmar que no tiene energía cinética? Llega a su punto máximo. ¿Pero dónde dice eso? No. ¿Dónde Sí, dice eso? no No dice. leo. No leo. ¿Dice algo que llega a la parte más alta? No. No, entonces no No, puedes no. asumir. Para considerar eso tienen que decir en el problema, si no, no podemos asumir. Profe, pero cuando llega a un punto máximo, porque ahí te dice y te mencionan 15 metros. ¿Está bien? No creo que sobrepase los 15 metros. ¿Y por qué no puede Puede pasar? que sí sobrepasar. Es más, mira, te digo una cosa. Por favor, haya la altura máxima si la velocidad inicial es 20. Haya la altura máxima. ¿Cuánto sería la altura máxima, hijo? 20 metros sería. metros. ¿La altura máxima no sería 20 metros? Háyalo como guste. Si quieres, el tiempo de subida es 2 segundos, 5t cuadrado sería 20 metros. O velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sale 20 metros. Eso quiere decir que sí puede pasar los 15 metros. Que esa no es la altura máxima. Ya, ahora muchachos, la pregunta sería, ¿cómo puedo hallar la energía cinética en el punto 2? ¿Quién me Con lo la dice? conservación de la energía. Excelente, muy bien. ¿Cuánto valdría, hijo? 50 M. Exacto, muy bien. Chicos, es que miren, si es que es movimiento de caída libre, entonces nosotros vamos a decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Si al inicio suma, hay 200 M, al final también tiene que haber 200 M, perdón. Y si tenemos 150 M, ¿cuánto le falta 150 para ser 200? 50. Exacto. Por lo tanto, la energía cinética 2 va a ser 50 veces la masa. ¿Ves? 50 veces la masa. Y ya está. Ya tengo las dos energías en la parte de arriba. Lo que nos piden es justamente en ese punto, ¿cuál es la relación de sus energías? Cinética y potencial. ¿Qué es una relación, chicos? División. Una división, exacto. Entonces lo que nos están pidiendo es dividir la energía cinética 2 entre la energía potencial 2. Dividir 50M entre 100M. ¿Cuánto sale eso? Un medio. Entre 150, perdón, es acá entre 150. Acá hay un error acá. Es entre 150. Mire, 50 entre Un tercio, 150. un tercio. Ahora sí es un tercio, ¿no? Muy bien. Voy a corregir aquí, ¿ah? Debe ser 150. Listo, señores. La respuesta sería entonces un tercio. Ahora sí, un tercio. Siempre recuerda, cuando haya caída libre, la energía mecánica se conserva. Y la energía mecánica que tiene al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica que tiene al final. Muchachos, ¿alguna pregunta en el ejercicio, por favor? ¿Se conserva? Sí, se conserva porque la única fuerza que realiza trabajo es el peso. O sea, para que se conserve, no tienen que actuar fuerzas conservativas, sino esas fuerzas conservativas tienen que hacer trabajo. Y las únicas fuerzas que hacen trabajo deben ser las fuerzas conservativas, para que se conserve la energía mecánica. Y en este caso, la única fuerza que hace trabajo es el peso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, muchachos? Vamos con la 19, entonces. A ver, ¿qué me dicen por aquí? En MSU
habrá energía mecánica conservativa. A ver, es que en el MSU hay fuerzas, date cuenta que hay fuerzas, pueden haber fuerzas externas o puede haber, mira, la misma tensión, la normal. Habría que analizar qué fuerzas son las que actúan. ¿No? ¿Qué fuerzas son las que actúan? Si ustedes tienen si las fuerzas que actúan ahí, MSU, son el peso, o sea, si las fuerzas que realizan trabajo, mejor dicho, son el peso, la fuerza elástica o una fuerza eléctrica, se conserva, pero si no, no. ¿Ok? Va a depender en todo caso qué tipo de fuerzas aparezcan. Muy bien. Vamos con el número 19. Una esfera de 0,5 kilogramos es abandonada en A. ¿Qué significa abandonada? Significa que la velocidad inicial vale 0. Determina la máxima deformación que experimenta el resorte cuya constante rigidez es 1000 Newton sobre metro, considerando que las superficies son lisas. A ver, muchachos, una pregunta para todos. Me piden la máxima deformación. Hemos dicho que cuando en un problema te pidan rapidez, te pidan altura, te pidan deformación, te pidan constante, podemos utilizar el principio de conservación de la energía. En este caso, muchachos, ¿la energía se conservará? A ver, ¿qué tenemos que analizar aquí para saber si en esta superficie la energía se conserva? Primero, ¿cómo es la superficie? Lisa, no hay rozamiento. Hay que fijarnos si hay o no hay rozamiento. Y segundo, fíjate si hay fuerza externa o no hay fuerza externa. En este caso, muchachos, ¿hay fuerza externa? No, porque la fuerza externa, si aparece, la van a dibujar. El problema ya va a venir con la fuerza externa. En este caso no hay fuerza externa y tampoco hay rozamiento. Pero alguien mira, pero aparte del peso, alguien mira, pero aquí hay una fuerza elástica que está haciendo trabajo. Cuando es comprimida hay una fuerza elástica que realiza trabajo. Sí, muchachos, pero la fuerza elástica, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Qué tipo de fuerza sería la fuerza? Conservativa. Conservativa. Tanto el peso como la fuerza elástica, que realizan trabajo van a ser conservativas. Entonces, en este ejercicio, ¿yo puedo decir que la energía mecánica se conserva? Sí. Respuesta, sí. La energía mecánica se conserva porque las fuerzas que realizan trabajo son el peso y la fuerza elástica, que son conservativas. Entonces, chicos, cada vez que ustedes vean un problema así con resortes y de pronto te dicen superficies lisas y no hay fuerza externa, consideren que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. A ver, muchachos, la velocidad inicial vale 0. Cuando llega el esferita al resorte, lo comprime. Mira, lo comprime a una cierta distancia. Y aquí viene la pregunta. Si lo está comprimiendo esta distancia, ¿cuándo decimos que esta distancia comprimida es máxima? A ver, ¿cuándo sería la deformación máxima, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo sería máxima la deformación? Cuando la velocidad final es igual a 0. Claro, la deformación es máxima cuando el cuerpo ya no puede seguir deformándose. O sea, cuando ya no puede seguir, cuando el resorte ya no puede deformarse, ya no se mueve, digamos. Por lo tanto, el cuerpo ya no se movería, es decir, su velocidad final vale 0. Siempre considera que la deformación es máxima cuando el cuerpo se detiene. ¿Ok? Cuando el cuerpo se detiene. Eso es lo que tenemos que hallar. Bueno, muchachos, ¿cómo son las energías mecánicas aquí? Son iguales. Entonces, trazamos nuestro nivel de referencia en la parte más baja de los dos puntos y luego decimos que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La mecánica inicial sería la cinética más la potencial inicial y la cinética final más la potencial final me da la energía mecánica final. Chicos, ayúdenme por favor. Ayúdenme aquí. Al inicio, ¿qué tipo de energía tiene? Potencial. Solo potencial, muy bien. Al inicio no hay cinética porque no hay velocidad. Descartamos la cinética al inicio. Ya, se fue. Ahora, solamente tenemos energía potencial. Perfecto. ¿Qué tipo de potencial tenemos al inicio? Gravitatoria. Solo gravitatoria, ojo, solamente gravitatoria aquí. Bien. Al final, ¿qué tipo de energía tenemos? Al final. Elástica. Al final. Potencial Pregunta. elástica. Elástica. Muy bien. Pregunta, ¿hay cinética al final? No, porque No, hay no, velocidad. se detiene. Profe. ¿Hay potencial al final? Sí, como le Sí, dijeron sí. ustedes. Hay potencial elástica.
Gravitatoria no hay. Gravitatoria no hay porque no hay altura. Entonces la única potencial sería la potencial elástica. Bien, chicos. Al inicio hay potencial gravitatoria que sería masa gravedad por altura, y al final hay potencial elástica que sería 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. La masa, ¿cuánto vale la masa? La masa vale 0,5. La gravedad vale 10 y la altura vale 1 metro. Ahí está, 0,5 por 10 por 1, igual a 1/2 de la constante que vale 1000 por la deformación al cuadrado. A ver, 25. rapidito, Pedro, por favor. 25, profe. 25 nos dicen. 0,5 por 10 sería 50. Perdón, 5. 5 sería acá. Y 1/2 de 1000 sería 500. Y 500, perdón, 5 entre 500 sería 1 sobre 100. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Sale 1 sobre 100 x cuadrado. ¿Cuánto vale x? Si le sacas raíz cuadrada te va a salir 1 sobre 10, ojo. ¿Qué pasó ahí en la operación? Sale la A. ¿Qué pasa en la operación? A ver, ¿por qué 25? Profe, ¿no era 5 metros? Perdona, mijo. Profe, ¿está tomando 5 metros o un 5 metros o 1 metro, porque si es 5 metros sale 25. 5 metros. ¿Por qué 5 metros? En el problema está La El problema altura, dice la altura. 5 metros. Profesor, la altura es 1 metro y en 1 el siguiente metro. gráfico está 5 metros. Sí, profe. En el gráfico dice 5 metros en tu separata. En el gráfico No, de en el abajo, slide, profe. de la misma diapo. Aquí. En su El El diapositiva, gráfico del problema marca 1 metro de altura y en cambio la que usted puso después marca 5 metros de altura. Ah, no. Acá, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué está 5 metros? Al momento de pasar el dibujo. No, hay que guiarnos, pues, obviamente, del dato de lo inicial, ¿no? Con razón, yo decía, ¿de dónde han sacado ustedes 5? Decía. Acá es 1, chicos, ¿ya? ¿Y de dónde ha salido ese 5? Se coló. No sé qué pasa bien. Debe ser 1, si es el... Bueno, ya no importa, por ahí... No, pero tiene que ser entonces 1, chicos, ¿ya? 1. Décimo. Ya, muy bien. Entonces, si es 1, ahora sí, ¿no? Ahora sí sería solo 5 entre 500, que sería 1 sobre 100. Y si le sacamos raíz cuadrada me queda 1/10, pero 1/10 de metro, recuerda. Profesor, ahí la consulta la estamos usando en metros, la respuesta en centímetros. Claro, muy bien. Aquí la respuesta nos tiene que salir en metros. Recuerda que estamos trabajando en el sistema internacional. 0,1 metros por 10. Claro, aquí hay que convertirlo Ah, a por 100. centímetros. ¿Qué hago? Fácil. Por Un 100. metro trae 100 centímetros. Entonces, en vez de metro pongo 100 centímetros. En otras palabras, lo multiplico por 100. Y si lo multiplico por 100, chicos, ¿no sería 10 centímetros la respuesta? Ya, ahora sí. Esa es la respuesta final. Profe, ¿podría poner el anterior, por favor? Sí, dame un minuto, porque quiero responder una pregunta que me han hecho acá. Me dicen, ¿por qué energía potencial gravitatoria si la esfera... Un momentito. Si la esfera no está en caída libre? Pero la energía potencial gravitatoria no solamente se da cuando está o no está en caída libre. Mejor dicho, se da cuando está o no está en caída libre. No solo se da cuando está en caída libre. Para que haya energía potencial gravitatoria, ¿qué cosa tiene que existir? Tiene que existir una distancia desde el punto donde quieres hallar la energía potencial hasta el nivel de referencia. Independientemente si esté o no esté en caída libre, eso no importa. Yo te pregunto, si este es el nivel de referencia en el punto A, dime, desde el punto A hasta el nivel de referencia, ¿hay una altura o no hay una altura? Sí hay una altura. Y si hay una altura, eso quiere decir de que tiene que haber una energía potencial gravitatoria. No es necesario que esté en caída libre para decir que hay energía potencial gravitatoria. A ver, acá me hacen otra pregunta. ¿Por qué en energía potencial final pone 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado? ¿Por qué? Porque al final, si tú te das cuenta, miren, en este punto, no hay cinética porque la velocidad final vale 0. No hay potencial gravitatoria porque está en el mismo nivel, no hay altura, mira. Está en el mismo nivel de referencia, no hay altura, no hay potencial gravitatoria. Pero sí se ha deformado el resorte. Y si el resorte se ha deformado, eso quiere decir que hay una energía potencial gravitatoria que se calcula como 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. Cuando te digan energía potencial, y vuelvo a repetir, lo dije en la clase pasada,
no significa que tiene que ser solo gravitatoria. La potencial puede ser la gravitatoria más la elástica. En este caso, como no hay gravitatoria, la única potencial que queda, ¿cuál es? ¿No sería la elástica? Por eso es que colocamos esta fórmula como energía potencial final, que es la potencial elástica. Muy bien, muchachos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Me dijeron que querían ver esta diapositiva. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Ok, hijo. Muy bien. A ver, muchachos. Pregunta número 20. Una partícula es soltada en A. Una partícula es soltada en A y pasa por B con una rapidez de 8 metros por segundo. Hallar el trabajo hecho por la fricción debe ser. Hallar el trabajo hecho por la fricción si su masa es de 4 kilogramos. Chicos, me piden hallar el trabajo que realiza la fricción. Fricción es rozamiento. O sea, el trabajo del rozamiento es lo que me piden. A ver, yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Muchachos, ¿la energía mecánica se conserva en este ejercicio? No, No. No. No, ¿por qué no? porque está la Está la fuerza de fricción, rozamiento. la fricción. Rozamiento. Exacto, porque hay un rozamiento que es una fuerza no conservativa y que está haciendo trabajo. ¿Ok? Está haciendo trabajo una fuerza no conservativa que es el rozamiento. Entonces, ¿qué se aplica cuando hay fuerzas no conservativas que realicen trabajo? ¿Qué es lo que se tiene que aplicar en ese caso? Para trabajo de fuerzas no conservativas igual a la variación de energía cinética. ¿Cinética o Variación de mecánica? la energía Mecánica. mecánica. La Ah, mecánica. cierto, claro. Mecánica. Muy bien. El trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica, es decir, la energía mecánica final menos la energía inicial. mecánica inicial. Exacto. Ese sería el trabajo de las fuerzas no conservativas. Muy bien. Chicos, primero trazamos el nivel, acuérdense, para poder aplicar el principio y a las energías mecánicas. Siempre se traza el nivel de referencia. El trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso va a ser la diferencia de la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Me pueden ayudar aquí y me pueden decir cuántas fuerzas no conservativas ven que realiza trabajo? Solo una. Solo una, ¿cuál es? Rozamiento. En la fricción. Exacto. Exacto, el rozamiento es la única fuerza que no realiza Eso. trabajo, chicos. Perdón, que realiza trabajo, disculpen. Que realiza trabajo. La única fuerza no conservativa que realiza trabajo es el rozamiento. Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas en realidad es el trabajo ¿de quién? Del rozamiento. ¿Ves? El trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y eso va a ser igual a la diferencia de la energía mecánica final, que es la mecánica que hay en B, menos la energía mecánica inicial, que es la mecánica que hay en A. Entonces, como te están pidiendo el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Bueno, simple. Hay la energía mecánica en B, en el punto B, luego hayas la energía mecánica en el punto A, y finalmente las restas, y esa resta me da el trabajo de la fuerza de rozamiento. Menos 72. ¿Estamos? Ya, ahora quiero escucharlos. Ahora quiero escucharlos. Justamente para hallar la energía mecánica hemos trazado el nivel de referencia. Ayúdame. La energía mecánica en A, por favor. Ayúdame. La energía mecánica en el punto A. Energía potencial gravitatoria. Ya, sería la cinética más la potencial gravitatoria nada más. Muy bien. ¿Hay cinética, chicos? No, No, No. Porque dicen que es soltada. ¿Qué significa que es soltada? es velocidad inicial cero. Velocidad cero, ¿cierto? Entonces, no hay energía cinética en A. Cero también. Muy bien. Solamente había energía potencial que es masa por la gravedad por la altura. Listo. Si la velocidad vale cero, la energía cinética también vale cero. La masa vale 4 kilogramos, la altura vale 5 y la gravedad vale 10. ¿Cuánto es 4 por 10 por 5? 200. 200 joules. Listo. Esa es la energía mecánica en el punto A. Ya, ahora vamos a calcular la energía mecánica en el punto B, que sería la suma de la cinética más la potencial en B. Dime, ¿en B hay cinética? Hay cinética, pero Sí, no hay sí. potencial. Excelente. Hay cinética, pero no hay potencial. La cinética sería 1/2 de la masa por la rapidez de B al cuadrado y la potencial 0, porque no hay altura, mira. 1/2 de la masa que vale 4 por la rapidez, que es 8 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso, chicos?
128. 128. 128. Excelente, 128 sale. 1 medio por 4 por 8 al cuadrado. Listo. 128 joules vendría a ser la energía mecánica final, o sea, la energía mecánica en B. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento? Restarlas, profe. P menos la. Pero tengan cuidado en algo, chicos. Siempre se resta en este orden, final menos inicial. Toda variación es la resta del final menos el inicial. Correcto. Entonces sería 128 menos 200. Tú me dirás, Menos 72. 72. ya, tú me dirás seguro, pero sale negativa. Menos 72. Es válido. ¿Sabes por qué? Porque en este caso, el rozamiento se está oponiendo al deslizamiento y a la vez al movimiento. Exacto. Y como el rozamiento se está oponiendo también al movimiento en este caso, eso quiere decir que su trabajo es negativo. Entonces, no te preocupes si te sale negativo. El trabajo de la fuerza no conservativa puede salir positivo o negativo. Así que solamente hay que restar la mecánica final menos la mecánica inicial. Chicos, ¿está claro el problemita? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas, seguimos avanzando entonces. Pregunta 21. Pregunta 21, dice: una esfera se suelta en A y llega a B con una rapidez de 15 metros por segundo. Hallar el trabajo que hizo el rozamiento sobre la esfera si la masa vale 4 kilogramos. A ver, mi pregunta aquí sería, muchachos, mi pregunta aquí es: ¿las energías mecánicas en A y en B, podemos decir que son iguales? No. 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 No, profe. No, porque estamos viendo que hay rugosidad, hay rozamiento, ¿cierto? Y el rozamiento está haciendo un trabajo. Por lo tanto, no podemos decir que la energía mecánica se conserva. ¿Qué tenemos que aplicar en este caso? Variación de la energía mecánica. Muy bien. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Listo. Pero, ¿cuál es la única fuerza no conservativa que actúa aquí, muchachos? Rozamiento. El rozamiento, Entonces, rugoso. yo voy a decir que el rozamiento va a ser igual a la diferencia de las energías mecánicas en B menos mecánica en A. Bueno, ayúdame rapidito. Ayúdame rapidito, por favor. La mecánica en A primero. ¿En A qué tiene? ¿Cinética tiene en A? No. No, Potencial. porque no hay velocidad. Solo tiene potencial, que sería la masa que vale 4 por la gravedad que vale 10 por la altura que vale 20. ¿Cuánto sale esto? 800 joules. 800 joules. Muy bien. La mecánica en B. Cinética en B. ¿Hay cinética en B? Sí. Sí. Potencial no si consideramos que el nivel de referencia está aquí, ojo, ¿ah? Exacto. No, ¿cuánto sale el nivel de referencia? Listo. Sería entonces 1/2 de la masa que vale 4 por la rapidez que vale 15 al cuadrado. ¿Cuánto sale, chicos? 450 joules. Exacto. 225 por 2 sería 450 joules. Y finalmente, el trabajo del rozamiento sería la diferencia de la final, que es 450, menos la inicial, que vale 800. Menos 350 joules. Menos Exacto. 350. Muy bien. La respuesta sería menos 350 joules. Muy bien, chicos. ¿Estamos de acuerdo entonces ahí? ¿Alguna preguntita? Pregunta 22. Dice: si el bloque parte de la posición A con una rapidez de 10 metros por segundo, calcular la máxima altura que alcanzará si la superficie horizontal es rugosa. Muchachos, ojo, nos están diciendo que solamente la superficie horizontal es rugosa. O sea, esta superficie, fíjate, desde aquí hasta aquí está, perdón, está viajando a través de una superficie horizontal rugosa. Pero cuando empieza a subir esta curva, ¿cómo es la curva? Mira, ¿cómo es esta curva? Es lisa. Y al ser lisa, eso quiere decir que aquí no va a haber rozamiento, pero tampoco veo fuerza externa. La pregunta es, señores, entre A y vamos a ponerle este punto B a este punto C. Entre A y B, ¿la energía mecánica se conserva o no se conserva? No se No se conserva. conserva. No se conserva. Muy bien. Entre B y C, ¿la energía mecánica se conserva o no se conserva? Sí se Se conserva. Sí se Se conserva. conserva. Se conserva. Porque date cuenta que no hay rozamiento ni fuerza externa en este caso. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cómo resolvemos el problema para poder hallar esa máxima altura? Esa es la altura que nos piden.
Alguien me dirá, bueno, trabájalo por partes, ¿no? Aquí, el trabajo del rozamiento, que es la fuerza no conservativa, va a ser diferencia de energías mecánicas. Y luego que la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en C. Chicos, un consejo. No lo trabajen en partes, trabájalo todo en general. Tú pregúntate nada más lo siguiente. Dime, desde A hasta C, ¿ha habido pérdida o ganancia de energía mecánica? En otras palabras, ¿ha habido variación de energía mecánica o no ha habido variación de energía mecánica? Ha habido variación. En general, no por partes, en general. Sí ha habido variación de energía mecánica. En esta zona hubo, pero cambió. Si aquí tenía 60 joules, aquí no va a llegar con 60 joules. ¿Por qué? Porque aquí en este tramo ya cambió la energía mecánica. Entonces, en estos problemas, yo les aconsejo de que trabajen todo de frente, no por partes. A ver, tú dices, dime, desde el punto A hasta el punto C, en un solo tramo, así sea un pedacito en donde actúa una fuerza no conservativa, hace que cambie la energía mecánica. Es decir, vamos a aplicar aquí, desde A hasta C, que el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual a las diferencias de energías mecánicas. Mecánica final que es en C menos mecánica inicial que es en A. Aplica el principio para todo el recorrido. ¿Y sabes por qué se cumple eso? Mira, te voy a demostrar por qué se cumple. Muchachos, si ustedes hubieran trabajado solamente en la superficie rugosa que era esta de aquí, ¿no es cierto que hubieran dicho que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la energía mecánica que tiene en B menos la energía mecánica que tiene en A? ¿No es cierto que en ese tramo hubieran aplicado esa propiedad? ¿Sí o no? Ya, pero yo te pregunto, ¿y luego la energía mecánica en B y la energía mecánica en C cómo son en este tramo? ¿No serían iguales? Sí, iguales. Ya, y si son iguales en este caso, entonces fácil, pues. En vez de colocar energía mecánica en B, ¿qué puedo colocar? Energía mecánica en C. ¿Y no saldría lo mismo, chicos? Sí. ¿Se han dado cuenta que sería lo mismo? Trabajar por partes que trabajar desde el principio hasta el final. Es lo mismo. Entonces, conclusión. Me están pidiendo cuál es la altura máxima. Y si la altura es máxima, ¿cuánto tiene que ser la velocidad en la parte más alta, muchachos? 0. Ya debe ser 0. Listo. Bien, como desde A hasta B no se conservaba la energía mecánica, desde A hasta C tampoco se va a conservar la energía mecánica. Así que vamos a decir que en todo el tramo, todo el tramo, el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual a la variación de energía mecánica. Es decir, mecánica final menos mecánica inicial. La mecánica final que es en este punto, menos la mecánica inicial que es en el punto A. A ver, muchachos, quiero que me digan aquí. ¿Cuántas fuerzas no conservativas ven que hace el trabajo en el ejercicio? Solo una, el rozamiento. Solo una, la de rozamiento. Exacto, una sola el rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual al trabajo del rozamiento. ¿Sí? La energía mecánica final sería la cinética más la potencial final, menos la mecánica inicial, que es la cinética más la potencial inicial. Ahora, muchachos, empezamos a descartar qué energías no hay. Señores, velocidad final 0. Eso quiere decir que la energía cinética final también vale 0. Muchachos, ¿hay energía potencial al final? Sí. Sí hay. Muy bien. ¿Hay energía cinética al inicio? Sí. Sí. ¿Potencial al inicio? También. No. El inicio no. No hay. Ah, no. Entonces, descartamos la potencial inicial y la cinética final. Ya, ahora muchachos, como te están preguntando cuál es la máxima altura, y como te están dando acá una distancia, porque en este tramo la superficie es rugosa, ¿cierto? Entonces, ustedes podrían hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo se halla el trabajo de la fuerza de rozamiento? Fuerza por distancia. Fuerza de rozamiento por distancia, muy bien. Ahora, como esta fuerza de rozamiento se opone al movimiento en este caso, vamos a decir que el trabajo del rozamiento es menos fuerza de rozamiento cinética por la distancia. Y eso es igual a la energía potencial final, que es masa por gravedad por altura, menos la cinética, que es 1/2 de la masa por la rapidez de v al cuadrado. A ver, ayúdame, por favor. ¿Cómo se calculaba la fuerza de rozamiento cinética? La normal por UK. Por el mu cinético. Muy bien. ¿Y quién me dice cuál es la normal aquí? La masa.
La masa por gravedad. Masa por gravedad. 10 m. Ok, muy bien, claro. Por aquí, chicos, tenemos masa por gravedad. Pero como la gravedad vale 10, muchas veces colocamos 10 m para que sea más fácil de operar. ¿Y la normal iría hacia arriba o no? Y al ir hacia arriba, tiene que ser 10 m para que se pueda equilibrar. Listo, reemplazamos entonces. Menos mu cinético por la normal, por la distancia, va a ser igual a esa diferencia de energías. Reemplazamos. Menos mu cinético que vale 0,5, menos 0,5, por la normal que vale 10 m, por la distancia que vale 2, va a ser igual a la masa que es m por la gravedad que vale 10, por la altura que sería la altura máxima, menos 1/2 de la masa por la rapidez de v al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado. ¿Qué se cancela, chicos? Las ¿Qué masas. simplificamos? Entonces, Me dirán la masa, sí, pero Masa. aparte podemos sacar décima, ¿no? Décima aquí y décima aquí. ¿Qué nos queda entonces? ¿Acá cuánto nos queda? Uno, 10. Ya. Sin sacarle décima nos queda menos. Si le sacarle décima me queda menos 1 acá. Acá nos queda altura máxima y aquí nos queda menos 5. Al final, chicos, operando me sale que la altura máxima debe ser 4 metros. Esa es la respuesta final. 4 metros. ¿Cuál es la ecuación? Me están preguntando por la ecuación inicial. ¿Cuál es la ecuación inicial? Discúlpame. ¿A qué ecuación te refieres? ¿A este de aquí? ¿A eso te refieres? La de igual energía mecánica. A ver, ¿tú te estás refiriendo a este problema, a este ejercicio? Ya, pero en este ejercicio no veo ninguna que diga igual energía mecánica. Si tú me dices la primera ecuación es esta, que el trabajo de las fuerzas no conservativas equivale a la variación de energía mecánica. ¿Qué pasa? Mira, aquí desde ese tramo hasta ese tramo va a actuar la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que desde este punto hasta el punto final, la energía mecánica no se va a conservar. Va a haber una disminución, en este caso, de energía mecánica. Y si hay una variación de energía mecánica desde A hasta este punto, también habrá una variación de energía mecánica desde ese punto hasta el punto final. Entonces, cada vez que nosotros veamos que una fuerza no conservativa realice trabajo, como en este caso el rozamiento, vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas equivale a la variación de energías mecánicas. Es decir, la resta de la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y ahí simplemente revisamos. El trabajo de la fuerza no conservativa es el trabajo del rozamiento, porque es la única fuerza que realiza trabajo, perdón, que es no conservativa. Acá reemplazo las fórmulas de energía mecánica, descarto las energías mecánicas, y luego digo que el trabajo es fuerza por distancia. En este caso sería menos fuerza de rozamiento cinética por distancia. La fuerza de rozamiento cinética se calcula como mu cinético por la normal, y consideramos que la normal es igual al peso en este caso, o sea, 10m. Por eso colocamos aquí 10m. Y luego, después es cuestión de operar. Pero esta propiedad ustedes la van a calcular, o la van a usar, cada vez que ustedes vean que hay al menos una fuerza que no sea conservativa y que actúe, aunque sea en un tramo. No tiene que actuar en todo el recorrido. Basta con un tramo que actúe en la fuerza no conservativa para poder aplicar esto. Ok. Ok, no te preocupes. Bien, chicos. ¿Alguna preguntita más hasta aquí? Mira esta pregunta número 23. En la pregunta 23 me dicen, la esfera de 1 kilogramo está sujeta a una cuerda de 2 metros de longitud. Sabiendo que se deja caer desde la posición mostrada horizontal A, ¿cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda al pasar por la posición B? Chicos, una preguntita. Si me piden la tensión de la cuerda, y yo veo que es un péndulo, mira que oscila circunferencialmente, en realidad el problema ¿de qué capítulo es? ¿De qué tema es?
Si me están viendo la tensión de una cuerda, yo veo que la trayectoria es circunferencial. Dinámica circular. Exacto. El problema en realidad es un problema de dinámica circular. Exacto, de dinámica circunferencial. En realidad es un problema así. A ver, vamos a trabajar un poquito dinámica circular. Vamos a recordar un poquito. No, más que MCU, MCU no. Sería dinámica circular porque hay fuerzas. Cuando no hay fuerzas, ahí sí es MCU. Pero cuando hay fuerzas, es dinámica circular. Ya, a ver muchachos, ayúdenme por favor. ¿Qué es lo primero que se hacía si queríamos tener la tensión? DSL. El DSL, muy bien. A ver, vamos a recordar, por favor. Vamos a hacer el DSL de esta esferita. Primera fuerza que aparece, ¿cuál es? El peso que vale 10 newtons. Si cortas la cuerda, aquí va a aparecer una tensión que va hacia arriba. Ahora, chicos, habría que identificar cuáles son fuerzas radiales y tangenciales. ¿Qué se hacía para identificar las fuerzas? Trazar ejes. Trazar los ejes. Muy bien, trazamos los ejes. Unimos el centro con este punto, y trazo un eje que sería el eje radial. Y una tangente a esta curva vendría a ser el eje tangencial, que a la vez es perpendicular al radial. Trazamos los ejes. La tensión estoy observando que es una fuerza radial. ¿Y el peso, chicos, qué es? No es nada, no es radial ni tangencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el peso? Descomponerlo. Descomponerlo. Muy bien, vamos a descomponerlo. Recuerda que siempre se trazan paralelas a los ejes. Mira, por el extremo del vector se trazan paralelas a los ejes. Y ahí se hace la descomposición. Ambas hacia abajo. A ver, muchachos, el ángulo. A ver, vamos con el ángulo. Este angulito de aquí, ¿quién me dice cuánto vale? Aunque más fácil está este, ¿no? Este de aquí, es conocido, es más. Este es el ángulo que forma la línea de la tensión con el peso. Mira, línea de la tensión con la vertical. ¿No sería 60, chicos? Claro, mira. Este angulito es el mismo ángulo que está aquí. Línea de la tensión con la vertical, línea de la tensión con la vertical. Ese ángulo vale, chicos, 60 grados. Ya, ahora, 60, si este es 60, esto sería 30 grados. Y esto sería 90. Si a 90 se lo pone 10, ¿cuánto se lo pone a 30? 5. 5, muy bien, listo. Y a 60 se lo pone 5 raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el movimiento circunferencial para aplicar la segunda ley de Newton? Radiales. Las radiales, bien, muy bien. En otras palabras, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? ¿Cuál sería, chicos, la fuerza Tensión centrípeta? menos 5 newtons. Tensión menos 5, muy bien, tensión menos 5. Y aplico la segunda ley. ¿Qué me dice la segunda ley? Que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. A ver, la fuerza centrípeta sería tensión menos 5, la masa es 1 kilogramo. Y aquí lo que nos faltaría, ¿qué cosa es? Mira, la fuerza centrípeta es T menos 5. La masa es 1 kilogramo. La rapidez es lo que quiero hallar, o lo que necesito, perdón. Y el radio, ¿cuánto vale el radio? 2 2. 2. Muy bien. Muchachos, ¿se han dado cuenta que aquí le falta solamente conocer la rapidez? Y conociendo la rapidez al cuadrado, ya sale el problema. Mi pregunta es, ¿cómo hallamos la rapidez en ese punto? ¿Qué tendríamos que aplicar para poder hallar la rapidez en ese punto? Energía mecánica. Muy bien, conservación de la energía mecánica. Chicos, ¿no es cierto que es un péndulo? ¿Y qué hemos dicho en los péndulos? ¿Qué pasa en los péndulos? Conservativa. Claro, en los péndulos se conserva la energía mecánica. O sea, nosotros podemos decir que la energía mecánica que hay en el punto A va a ser igual a la energía mecánica que hay en el punto B. Pregunta para todos, chicos. La mecánica en A sería la cinética más la potencial en A. Para poder hallar la potencial, trazo mi nivel de referencia en B. Y aquí hay que ver algo. Muchachos, ¿cuánto vale la velocidad inicial en A? 0. 0, ¿no? Porque se deja caer. Entonces se podría aplicar raíz de 2 por la gravedad por la 3. A ver, vamos a ver rapidito. ¿Hay altura en A? Sí hay. ¿Cuánto sería la altura en A? 2. 1. Ya, no, cuidado. 2 metros Uno. es la 1. longitud. 1, profe. Claro. 1. Este es 90, esto de aquí sería 30. Entonces, si a 90 se lo pone 2, a 30 se lo pone 1 metro, ¿cierto?
1 metro, muy bien. Listo, muchachos. 1 metro sería la altura para A. Y en B, muchachos, hay cinética, pero no hay potencial. Como dijo su compañero, a ver, te pregunto. ¿Qué cosa hay en A? ¿Qué energía hay en A? Potencial. Potencial. ¿Y qué energía? Gravitatoria. ¿Y qué hay en B? Cinética. Cinética, Cinética. porque acá hay una velocidad de B. Pregunta, ¿se puede aplicar la propiedad como dijo su compañero? Sí. Sí. Por supuesto que sí. A ver, la propiedad es raíz cuadrada de 2GH. Así, mentalmente, por favor. 2 por G sería 2 por 10, 20. Por H, que vale 1, 20. 20. O sea, te queda que B cuadrado es igual a 20, ¿cierto? 2 raíz de 5. Ya, pero si te das cuenta, ¿qué necesitas aquí? ¿Necesitas B o necesitas B Velocidad al cuadrado? B Velocidad cuadrado. cuadrado. Entonces, ya no le saquen raíz cuadrada, pues, muchachos. Si ya tienen que B cuadrado es igual a 20, al aplicar la propiedad, ¿no? Tú me dirás, raíz cuadrada de 20, ya es lo mismo que B cuadrado igual a 20, ¿no, chicos? Ah, tienes razón. Al aplicar la raíz cuadrada de 2GH sería raíz cuadrada de 20, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Y si lo elevas al cuadrado te queda que B cuadrado vale 20. Señores, teniendo B cuadrado que vale 20, ¿ya salió el problema? Sí. Por supuesto. Entonces ya sabes, ¿ah? Aquí al eliminar las energías, si en un lado queda potencial y en el otro lado queda cinética, puedes aplicar la propiedad. Raíz cuadrada de 2GH, que sería raíz cuadrada de 20. Y si lo elevas al cuadrado, te queda que B cuadrado va a ser igual a 20. Y vuelvo a repetir, lo que necesito es cuánto vale B cuadrado. Finalmente, muchachos, la fuerza centrípeta sería T menos 5. Y eso va a ser igual a la masa, que es 1, por B cuadrado, que vale 20, entre el radio. Ojo, el radio es 2, porque el radio es la longitud de la cuerda. ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, T menos 5 igual a 10. 15 newtons. 15. Excelente. Esa es la respuesta al ejercicio. Entonces ya sabes, cuando tú veas que hay un movimiento circular, una trayectoria circunferencial, y te piden una fuerza, el problema es de dinámica circular. ¿Y sabes lo que te va a faltar en dinámica circular? Es la rapidez en ese punto. ¿Y cómo llamo la rapidez? Podemos utilizar el principio de conservación de la energía. En todo péndulo, la energía mecánica se conserva. Muy bien, muchachos. ¿Está claro el problemita? ¿Alguna pregunta? Por ahí me dicen que está fuerte el problema. Muy difícil. Bueno, si te das Te cuenta... hace recordar pues ese problema. Perdón, hijo. Ese problema está para recordar de dinámica circular. Exacto. Si tú te das cuenta, justo vi ese problema, dice. Ok, lo que pasa, chicos, es que si ustedes se dan cuenta, en realidad, el problema, yo particularmente digo, no lo veo difícil. Quizá un poquito operativo, sí. Y sobre todo porque tienes que juntar, o sea, son 2 problemas en uno. ¿Te das cuenta? 2 problemas en uno. ¿Cierto? 2 temas en uno. Entonces, es cuestión no solo de recordar las fórmulas, sino es cuestión de recordar el tema. O sea, cómo se trabaja el tema. ¿Sí? No solo es la fórmula, sino es cómo se trabaja el tema en general. La fórmula, el proceso y todo lo demás. La teoría, exacto, todo el proceso. Es cuestión de recordar. Es que, ¿saben, muchachos? ¿Saben cómo define un problema difícil? ¿Saben lo que es un problema difícil? Yo considero un problema difícil simplemente es una suma de varios problemas fáciles. ¿Ves? Acá, por ejemplo, a alguno de repente les pareció difícil. ¿Por qué? Porque estamos juntando 2 temas y 2 problemas que no son complicados. Mira, energía que lo hemos hecho ahora, esto lo hicimos en dinámica, y estamos juntando dos temas en un solo problemita. Pero ya sabes, esos problemas siempre hazlo cuando tengas que hallar una fuerza en una trayectoria circunferencial. Cuando te pidan tensión, cuando te pidan normal, hay que aplicar de esa forma. Hay que resolver de esa forma. Muy bien, chicos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? No hay preguntas, listo. Entonces vamos a hacer una pregunta que a mí me interesa mucho porque es una pregunta bastante completa. Y esta pregunta, por si acaso, fue de un examen de la playa agraria, ojo. Esta pregunta es bastante completa. Nos va a aclarar muchas cosas. A ver, vamos con la pregunta número 24. Dice, el bloque mostrado de 2 kilogramos parte del reposo por acción de una fuerza constante indicada. Sabiendo que al pasar por B su rapidez es de 10 metros por segundo,
Determine el trabajo en joules realizado por la fuerza de rozamiento. A ver, dice, el bloque mostrado de 2 kilogramos parte del reposo, ojo, por acción de la fuerza constante indicada. Sabiendo que al pasar por B su rapidez es 10 metros por segundo, ¿cuál es el trabajo en joules determinado por la fuerza de rozamiento? A ver, vamos a empezar al problema. Ya lo leímos, ya lo entendimos, ahora vamos a aplicar. Ok. Ok, bien, al final lo vemos. Chicos, una preguntita. En este ejercicio, si queremos el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿qué aplicamos? ¿Conservación de la energía? O mejor dicho, ¿las energías mecánicas se conservan en A y en B? ¿O hay una variación de energía mecánica? Variación de energía mecánica. Hay una variación, exacto. Es más, si te piden el trabajo de la fuerza de rozamiento, te están preguntando Vale, justamente tú sabes inglés. el trabajo de una fuerza no conservativa, ¿no, chicos? Entonces, si a mí me preguntan el trabajo de un rozamiento, de una fuerza externa, entonces vamos a decir que son fuerzas no conservativas, por lo tanto, necesariamente tengo que aplicar el principio, ¿no? El principio me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a ¿qué? A la variación de energía mecánica. Hay que trabajar esa parte. A ver, chicos, acá tenemos un bloque que parte del reposo y que llega hasta el punto B. Horizontalmente recorre 6 metros y verticalmente 4. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuántas fuerzas no conservativas ves en el gráfico? Dos. Dos. Dos, profe. 2, muy bien. Hay un rozamiento. Esa es una fuerza no conservativa. ¿Y cuál es la otra fuerza no conservativa que estás viendo en el gráfico? F. Fuerza externa. La fuerza externa. Exacto. La fuerza externa es la otra fuerza no conservativa. Así es. Listo, señores. Entonces, si vemos fuerzas no conservativas que realizan trabajo, vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica. Y aquí viene la pregunta. La pregunta de chicos. ¿Cuál sería en este caso el trabajo de las fuerzas no conservativas? ¿Cuál se considera? ¿El rozamiento o la fuerza externa? O ambas de repente. Cuando decimos trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿a cuál nos referimos? ¿Solo a una fuerza o a las dos? Ambas, profe. A ambas, exacto. Por eso dice trabajo de las fuerzas no conservativas. Eso quiere decir que si yo veo dos fuerzas no conservativas, entonces este trabajo de las fuerzas no conservativas es la suma del trabajo. La suma del trabajo de la fuerza F más el trabajo del rozamiento. Esa suma es el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Ya? Si hay 3 fuerzas no conservativas, tengo que sumar los 3 trabajos y eso es lo que va a ir aquí. Acá es el trabajo de todas las fuerzas no conservativas. Muy bien, entonces en ese ejercicio, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería el trabajo de F más el trabajo del rozamiento. Y eso va a ser igual a la diferencia de energías mecánicas. Es decir, cinética en B más potencial en B menos cinética en A más potencial en A. Ahora viene mi pregunta. A ver, vamos a recordar temas pasados también. Chicos, si queremos hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento, si esta es la pregunta, habría que hallar cuál es el trabajo de F y cuánto valen las energías mecánicas respectivas. Chicos, F realiza trabajo para moverse desde A hasta B. Sí, realiza trabajo. Sí, realiza trabajo. Muy bien. Pregunta, ¿qué tengo que hacer con F para hallar el trabajo? Descomponer. Descomponerlo o usar otra forma. Descomponer, profesor. Descomponer. Aquí yo creo que hay que descomponer. Hay que descomponer en 2 componentes. A ver. Ahí está. Una componente vertical que como se opone a 53 va a ser 40 y la otra componente horizontal que va a valer 30. Ya, desaparece el vector original que es la fuerza. Ahora, ¿cuál de las 2 componentes realiza trabajo, muchachos? 30 newton. 30 newtons. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿La componente que realiza trabajo es 30 newtons? Sí. También sería 40, ¿no? Porque está subiendo. No, porque está perpendicular a la distancia. Ya, a ver. Aquí hay un detalle. Y ahí en el chat también me han mencionado, las 2 me dicen, ¿ah? Aquí su compañera también me ha mencionado que las 2. Miren, chicos, hay un detalle que tienen que tener en cuenta. Observa. Mira. Dime una cosa. Para moverse desde A hasta B. Pregunta. Desde A hasta B. ¿Hay distancia horizontal desde A hasta B?
¿Sí? Es 6 metros. Entonces, eso quiere decir que esta fuerza horizontal de 30 va a realizar un trabajo considerando que su distancia vale 6 metros. Pregunto, para moverse desde A hasta B, ¿existe distancia vertical? ¿Se ha desplazado una distancia vertical el móvil? Claro que sí, que vale 4 metros, mira. Se ha desplazado 4 metros hacia arriba. Eso quiere decir que la fuerza de 40 también realiza trabajo, porque hay un desplazamiento vertical que vale 4 metros. No realizaría trabajo y sería perpendicular al movimiento en todo instante, solamente si la superficie fuese horizontal. Ahí sí. Porque si te das cuenta, ahí no hay movimiento vertical. En cambio, en este ejercicio, si se mueve desde aquí hasta aquí, va a haber un desplazamiento horizontal y también uno vertical. Entonces quiere decir que las componentes horizontal y vertical, ambas realizan trabajo. Entonces, ¿cuál sería el trabajo de F, por favor? Ayúdame. Profe. Ya, la primera componente, ¿qué trabajo realiza? Ya, sería 30 ¿por 6. cuánto? Por 6. Por 6. Muy bien. 30 por 6. ¿Y el trabajo sería positivo o negativo de la primera componente? Positivo. 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 Porque el bloque se mueve hacia la derecha y la fuerza también. Entonces digo, el trabajo de la fuerza F sería 30 por 6. Más el trabajo de la otra componente. Chicos, ¿cuál es el trabajo de esa componente 40? 40 por 4. Excelente. 40 por 4. 40 por 4. Fuerza vertical, distancia vertical. Positiva porque, ojo, que el objeto sube y la fuerza también apunta hacia arriba. Listo. Y eso va a ser igual a la cinética final. La cinética final existe, sí, porque hay una velocidad en B. Al final, ¿existe potencial? La También, victoria, sí. ¿no? También, muy bien. Entonces, acá nos quedaría cinética como 1/2 de la masa. ¿Por cuánto? ¿La velocidad cuánto es, por favor? 10. 10 Al cuadrado. al cuadrado. Más la potencial en B, que sería la masa, que vale... Perdón, ¿la masa cuánto vale, chicos? 2 kilos. 2 kilogramos. Ya, 2 acá kilos. faltó. Acá faltó. Es 1/2 de la masa que vale 10. 1/2 de la masa, perdón, que vale 2 por la rapidez, que es 10 al cuadrado. Más la masa que vale 2 por la gravedad, que vale 10 por la altura. ¿Cuánto sería la altura respecto a B? 4. 4, muy bien. La altura 4, respecto a B profesor. sería 4. Perfecto. Señores, pero en A no hay cinética y en A no hay potencial tampoco. Por eso descartamos las dos energías. Bueno, chicos, pregunta. Operando, ¿sale el trabajo del rozamiento? Ahí también. El trabajo F sería 30 por 6 más 40 por 4 más el trabajo del rozamiento igual a cinética, que es 1/2 de la masa, que es 2 por 10 al cuadrado, más potencial en B, que es masa por gravedad por altura. 2 por 10 por 4. 30 por 6 sale 180, 40 por 6 sale 160, 1/2 por 2 por 10 al cuadrado sería 100, 160. y 2 por 10 por 4 sería 80. Así nos queda. ¿Cuánto es la respuesta, señores? Menos 160. Menos 160. 160 joules. ¿Y es válido que nos salga negativo? Muy bien, Jules, excelente. ¿Es válido que Sí. nos salga negativo? Sí, porque Sí, porque está opuesta al deslizamiento. Claro, que en este caso coincide con el movimiento. ¿Ves? Tú te das cuenta que, mira, tú te das cuenta que en este caso el deslizamiento del bloque coincide con el movimiento. Hacia la derecha se mueve el bloque y el rozamiento va hacia la izquierda. Por eso el rozamiento se pone el movimiento. Eso quiere decir que el trabajo es negativo. ¿Ok, chicos? Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, acá veo una pregunta en el chat. Dice, ¿por qué ahí el trabajo neto no es igual a 0? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cuándo el trabajo neto vale 0? Ah, me dicen, ya que parte del reposo. Ya, pregunta. ¿Cuándo el trabajo neto vale 0? El trabajo neto solamente vale 0 cuando la velocidad es constante. No cuando parte el reposo. O sea, tú no puedes decir esto, mira. Que si el móvil aquí parte el reposo, estas fuerzas o esta fuerza F, digamos, no realiza trabajo. No puedes decir eso, porque esta fuerza sí realiza trabajo, ya que se va a desplazar horizontalmente. El trabajo no se da en un punto. El trabajo no se da en un punto, el trabajo se da en un tramo.
Si hay un desplazamiento, va a haber un trabajo, ya que hay movimiento. No es porque aquí la velocidad sea 0, ya el trabajo vale 0 también. No es así, el trabajo no se da en un punto, sino se da en un tramo. Y para saber si hay trabajo o no, tiene que haber desplazamiento. ¿Ya? Por eso es que lo que has dicho no es correcto. Si la velocidad es 0, no quiere decir el trabajo neto vale 0. No. Hay trabajo, ¿por qué? Porque hay un desplazamiento horizontal y también hay desplazamiento vertical. ¿Ok? A ver, por aquí me preguntan si el peso realiza trabajo. Ya, en este caso, el trabajo del peso, ¿sabes qué cosa va a hacer? Si te das cuenta, el trabajo del peso va a ser el peso por esta distancia. ¿Sí? Entonces, sí realiza trabajo. Estamos de acuerdo, sí realiza trabajo. Seguro tu pregunta es, ¿por qué no lo hemos considerado? ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? No sé. Confírmamelo. Sí. Ya, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esa es la mejor pregunta que yo he escuchado hasta ahorita. La verdad. Muchachos, voy a trasladar la pregunta a su compañera, que me parece, verdad, súper interesante esa pregunta. Primera pregunta para todos, muchachos. No, está muy bien, está excelente. La pregunta es buena. Primera pregunta para todos, muchachos. ¿El peso del bloque para moverse desde A hasta B realiza trabajo? ¿Sí o no? A ver, los quiero escuchar, por favor. Sí, ¿El peso del bloque para moverse desde A hasta B realiza trabajo? sí. Por ahí me dicen que sí. Vamos, muchachos. Pregunta. Respuesta. ¿Qué dices? Sí. Por ahí me dicen que sí. Y la respuesta es sí. Sí, chicos. El peso realiza trabajo. ¿Por qué? Porque el peso es vertical y yo me di cuenta que hay una distancia vertical. ¿Correcto? Para empezar, el peso realiza trabajo. La pregunta es, muchachos, ¿y por qué no hemos incluido aquí el trabajo del peso? Esa es la duda que ha tenido por ahí su compañera. Porque no es una fuerza conservativa, ¿no? Esa es la respuesta, muy buena respuesta. Chicos, una preguntita, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? ¿Qué tenemos que considerar en este caso para restar las energías mecánicas? ¿Tenemos que considerar a todas las fuerzas? ¿Tenemos que considerar el trabajo de todas las fuerzas o solo de las no conservativas? Solo las no conservativas. Solamente las no conservativas, chicos, el resto no importa. Entonces, pregunta, ¿el peso qué tipo de fuerza es? ¿Conservativa o no conservativa? Conservativa. 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 Por eso es que ese trabajo del peso no se incluye. Porque aquí solamente me interesa reemplazar el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y las únicas dos fuerzas no conservativas que he encontrado aquí es el rozamiento y la fuerza externa. Por esa razón no se incluye el trabajo del peso. ¿Está claro, por favor? Ok, muy bien. A ver, cuando me digan que parte el reposo no significa velocidad constante. No, hijo. Al contrario, mira. Al contrario, si parte el reposo no puede tener la velocidad constante. Porque si parte el reposo, tiene que ir aumentando su velocidad para que pueda moverse, si no, no se movería. ¿Ya? Y tampoco significa que no hay trabajo. El trabajo es 0. No, tampoco. Muy bien. Cuando parte el reposo, la velocidad es 0. Perfecto. ¿Ya? Pero no quiere decir que no haya trabajo ni que la velocidad sea constante. Muy bien. Bien, entonces, aclarar las dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? Porque, ¿verdad? Mira, las preguntas están siendo muy buenas. ¿Ah? Mira, muy buenas porque nos permiten aclarar algunas cositas, ¿no? Algunos detalles ahí que a veces quedan como duda. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente. Chicos, vamos a ver otro tema que es bastante importante en lo que es examen de admisión en agraria, ¿no?
Un tema también por ahí frecuente, ¿no? Por ahí. Pero un tema sobre todo importante. Vamos a ver el tema de calorimetría. ¿Ya? Este tema es bastante amplio. Entre hoy y mañana vamos a trabajar el tema. Pero, por favor, entiende bien el concepto desde ahorita para ir, como siempre, trabajando la teoría y luego aplicarlo en los ejercicios. Chicos, la calorimetría, para empezar, estudia todo lo relacionado al calor. ¿Ya? Mediciones referente al calor. Pero la pregunta es, ¿qué es calor? ¿A qué le llamamos calor? Bueno, calor es un tipo de energía. Calor es energía, ¿no? Es una energía que se puede medir y por tanto va a ser una magnitud de tipo escalar como la energía. La energía es una magnitud escalar. Ahora, ¿qué es lo que miden? Mira, cuando hablamos de calor, muchachos, para empezar, para que exista energía calorífica, tienen que haber mínimo dos cuerpos. Un solo cuerpo no produce calor, un solo cuerpo no tiene calor. Un cuerpo tiene temperatura, más no calor. Y esos cuerpos tienen que estar a dos temperaturas distintas. Si, por ejemplo, la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, entonces yo voy a observar de que el cuerpo que tiene mayor temperatura, que en este caso es A, le transmite energía al que tiene menor temperatura, que en este caso es B. ¿Ves? El cuerpo A le está entregando energía al cuerpo B. Y esa energía transferida, esa energía en movimiento que pasa del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, es lo que nosotros vamos a llamar calor, que lo vamos a simbolizar con la letra Q. Ya. Entonces, cuando te hablen de calor, muchachos, el calor es una energía en movimiento. ¿Qué significa energía en movimiento? Que es una energía que pasa de un cuerpo a otro. De un cuerpo que tiene mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Muchachos, entonces la pregunta sería, primera pregunta. ¿Un solo cuerpo tiene temperatura? Verdadero. Sí, un cuerpo tiene temperatura, porque la temperatura mide el grado de agitación molecular, o sea, la energía cinética media de las moléculas. ¿Ok? Pero un solo cuerpo, ¿tendrá calor? No. Un solo cuerpo no tiene calor. Para que exista calor tiene que haber mínimo dos cuerpos, pero a diferentes temperaturas. ¿Ok? Mínimo dos cuerpos a diferentes temperaturas. ¿Y la energía cómo pasa? La energía que nosotros le llamamos calor, ¿de qué cuerpo a qué cuerpo tiene que pasar? Del mayor a mayor al menor. menor. Del que tiene más temperatura al que tiene Mayor a menor. menos temperatura. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿en algún momento terminará esa transferencia de energía? Sí. Respuesta sí. Cuando el que tiene mayor temperatura le transmite energía al que tiene menor temperatura, el de mayor temperatura disminuye su temperatura. Y el otro cuerpo que tenía poca temperatura aumenta. Y va a haber un momento en el cual los dos tengan la misma temperatura. En ese momento se acabó la transferencia de energía. En ese momento cesa la transferencia de calor. Y en ese momento donde ambos alcanzan la misma temperatura, se dice que ha llegado al equilibrio térmico. Es decir, han llegado a una sola temperatura, la cual se llama temperatura de equilibrio. La siguiente pregunta sería, muchachos, pero si es que A le transmite energía a B, ¿no es cierto que esa energía se almacena en B? La energía que le transmite A B se tiene que almacenar en el cuerpo B. Pero la pregunta sería, si se almacena en B, ¿cómo se almacena? ¿Podemos decir que se almacena como calor? O sea, ¿se almacena en B en forma de calor? ¿El calor se puede almacenar? No. No, chicos. ¿Solo aumenta No su podemos temperatura? A ver, perdóname, para empezar, no podemos decir que un cuerpo almacena calor. No, porque los cuerpos no tienen calor, recuerda. El calor es la energía en movimiento. Si no hay movimiento, no hay calor. Ya, entonces, el cuerpo no almacena calor. Se almacena, me dicen, como temperatura. No tanto como temperatura. Como energía, dice. ¿Pero qué tipo de energía? Bueno, chicos, la temperatura tiene algo que ver aquí, miren. La temperatura no es cierto que es el movimiento mide el movimiento de las moléculas en un cuerpo. O sea, mide la energía cinética de traslación de las moléculas del cuerpo. Pero aparte, las moléculas también tienen energía potencial. Y esa suma de energías, la energía total, la energía cinética más la potencial, se llama en el cuerpo energía interna del cuerpo. Entonces, cuando llega el calor, la energía calorífica llega de un cuerpo a otro, no se almacena en forma de calor. ¿Cómo se almacena?
Se almacena como energía interna. Ya, esa es la forma de almacenarse el calor. Se almacena en un cuerpo como energía interna, no como calor. Muy bien, señores. Entonces, en conclusión, el calor podemos decir que es una magnitud escalar, como toda la energía, que va a medir la transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Ok? Por eso se le llama energía en tránsito o energía en movimiento. Su unidad en el sistema internacional, igual que la energía, es el Joule. Ya hice el gráfico. Chicos, ¿qué pasaría si los dos cuerpos tuvieran igual temperatura? Tú juntas dos cuerpos que tienen la misma temperatura. ¿Qué va a suceder? ¿Habrá calor? ¿Podríamos decir que hay calor? No, No, ¿por qué? están igual temperatura libre. Claro, porque para que haya calor tiene que haber diferentes temperaturas. O sea, los cuerpos tienen que estar a diferentes temperaturas. Cuando tienen la misma temperatura, no va a haber transferencia de energía de un cuerpo a otro, no puede. Eso quiere decir que no existe calor, no existe energía calorífica en ese caso. Listo, muchachos, eso sería el calor. ¿Cómo se transmite el calor? ¿Cómo se puede transmitir el calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura? Bueno, hay tres casos. Antes de ello, chicos, la unidad en el sistema internacional del calor es el Joule. Sin embargo, hay una unidad en otro sistema llamado el CGS, la cual es la caloría. Y la equivalencia es que un Joule equivale a 0,24 calorías. Algo también a tener en cuenta. Bueno, chicos, les decía lo siguiente. ¿Cómo se transmite el calor? Hay tres formas de transmisión del calor. Una se llama conducción. La otra se llama convección. Y la otra se llama radiación. Esas son las tres formas de transmisión del calor. ¿Cómo es la conducción? Bueno, antes de leer, quiero que mira esta figura, por favor. Mira esta figura. La llama, esta flama, tiene una temperatura. ¿No es cierto que esta temperatura de la flama es mayor que la temperatura de tu mano? Entonces, tú te vas a dar cuenta aquí, de que la flama, fíjate que la flama tiene una temperatura. Y esta temperatura es mayor que la temperatura de tu mano. Entonces, vamos a observar que aquí hay una transferencia de energía desde la flama hasta tu mano. O sea, le está transfiriendo una energía calorífica. Mi pregunta es, pero dime, ¿le está transfiriendo energía directamente o a través de un medio? ¿Qué estás observando ahí? A través de un objeto. A través de un medio, claro. Ese medio sería un medio sólido. Esto sería un medio sólido, específicamente un metal, ¿no? Como el metal es buen conductor del calor, entonces aquí tú colocas el metal en un extremo de la flama y por aquí la otra parte lo agarras con la mano, tú vas a sentir que la energía calorífica pasa de la flama a tu mano, por eso te va a quemar al final, ¿no? Aquí le quema. Es como cuando ustedes han metido de repente una cuchara así, un cucharón de metal, de repente al agua hirviendo. ¿No es cierto que se han quemado por ahí? ¿Han sentido que les quemó el cucharón? Siempre, ¿Por qué? siempre. Porque el agua, que tenía mayor temperatura que tu mano, le está transmitiendo calor a tu mano. ¿Utilizando qué medio? Utilizando en ese caso el cucharón de metal. ¿Te das cuenta? A este proceso de transmisión del calor utilizando un medio sólido se le llama conducción. Esa es la conducción. Cuando un cuerpo le transmite energía calorífica a otro, pero mediante un medio que generalmente, un medio sólido, ¿no? Porque esto se da básicamente en los sólidos. Entonces, conducción, transferencia de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas al chocar entre ellas. Cuando las moléculas chocan entre ellas, van vibrando, y esta vibración origina que el calor se transporte desde este fuego, de esta flama, hasta tu mano. Chicos, ¿está claro lo que es la conducción, por favor? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a pasar a ver la convección. ¿Qué cosa es la convección? La convección es algo que se da, la transmisión de calor que se da en los fluidos, vale decir líquidos o gases. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo hierve el agua? El agua va a hervir por convección. ¿Qué significa que hierve por convección? Mira. Supongamos que tienes un recipiente con agua y por aquí lo colocas al fuego. Por aquí está el fuego. Ahí está el agua.
Chicos, una pregunta. ¿El fuego le transmite energía calorífica? ¿Y qué parte calienta primero? ¿La parte inferior o la parte superior del agua? La inferior, ¿cierto? La inferior se va calentando más. Ok. Ok, entonces, si la inferior se calienta, tiene más temperatura que la parte superior, lo que va a pasar aquí es que al tener menor densidad, tiende a subir. Este agua caliente, digamos, sube. ¿Y qué pasa con el agua fría de la parte superior? Baja. Baja. El agua tibia sube y el agua fría baja. Entonces, como el agua de la parte inferior vuelve a aumentar su temperatura y supera la temperatura de la parte de arriba, nuevamente, el agua de abajo sube y el de arriba baja. Y así, va aumentando su temperatura, ¿no? Y va habiendo una transferencia de calor de este fuego al agua utilizando este medio. Este medio se llama convección. ¿Ves? El agua fría de abajo, el agua fría se calienta y sube. El agua fría de arriba baja, se calienta y sube. Así, completa como un ciclo, ¿no? Eso se llama, chicos, convección. ¿Y mayormente dónde se da esto? Esto se da básicamente en los líquidos o gases, en los fluidos. Ahí está, mira. Fíjate, ahí está. El agua caliente sube y luego el agua fría baja y así, se va calentando el agua. Esa es la forma como hierve el agua. Muy bien. Ahora, muchachos, pregunta, ¿y la radiación cómo es? ¿Cómo es la transmisión de calor por radiación? Bueno, una forma de transmitir el calor es mediante ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el Sol emite ondas electromagnéticas. ¿Cómo se llaman las ondas electromagnéticas que emite el Sol en sus rayos? Los rayos ultravioleta. Muy bien, son los rayos ultravioleta. O sea, en otras palabras, son ondas electromagnéticas llamados rayos ultravioletas. Estas ondas electromagnéticas, ¿por dónde viajan, muchachos? ¿Por qué medio viajan las ondas electromagnéticas? ¿Por el ambiente? No. ¿Aire? ¿Por el aire? No. ¿Por la luz? No. Ya la próxima semana vamos a introducir la física moderna y vamos a hablar de ondas electromagnéticas. ¿Ok? Por ahora te menciono algo. Muchachos, toda onda electromagnética viaja a través del vacío. Las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío. Viajan por el vacío. Es por eso que las ondas electromagnéticas no pueden ser percibidas o captadas por los sentidos del ser humano. No podemos captar nosotros, no podemos percibir las ondas electromagnéticas porque están viajando por el vacío. Repito, la otra semana vamos a hablar un poquito de ondas electromagnéticas cuando trabajemos la parte de previa física moderna. ¿Sí? Por ahora solamente tengan en cuenta eso. La radiación es la transmisión del calor utilizando ondas electromagnéticas, como por ejemplo los rayos ultravioleta, los cuales viajan a través del vacío. ¿Ok? Los cuales viajan a través del vacío. Sí, los rayos gamma también son ondas electromagnéticas. Chicos, a ver, la pregunta es, aparte del Sol, ¿qué otras ondas electromagnéticas has visto que generen calor, que transmitan energía calorífica? Microondas. Exacto. Cuando tú, por ejemplo, estabas en tus clases presenciales, ¿no? Hora del almuerzo, llevas tu tupper de almuerzo y tenías que calentarlo. ¿Qué hacías? Tu cola, seguro, para poder ir al microondas. Exacto. Y en el microondas, muchachos, ¿qué sucedía? En el microondas no había microondas. Yo creo que sí, todos tienen microondas. Todos los lugares tienen microondas. Bueno, las microondas, ¿sabes? Generan energía calorífica, pero ¿usando qué? ¿Sabes? ¿Sabes qué usan? El microondas usa ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas son las que tienden a calentar nuestros alimentos. Chicos, cuando ustedes abren de pronto, ustedes ven por ahí, por la ventanita, de repente, del horno microondas, ustedes pueden visualizar la onda, pueden mirar la onda, pueden ver la onda. ¿Es perceptible al ojo?
No. No, ¿cierto? No, ¿sabes por qué? Porque la onda está viajando a través del vacío. Y si viaja a través del vacío, eso quiere decir que no va a ser perceptible por ningún sentido. ¿Ok? Entonces, esa transferencia de energía calorífica se llama radiación, cuando se usan ondas electromagnéticas para transmitir el calor. ¿Alguna vez has hecho esto? Todos alguna vez hemos hecho esto. Nuestra manito fría lo acercamos al fuego, pero no metíamos nuestra mano al fuego. ¿Qué hacíamos? A una cierta distancia, nosotros calentábamos nuestra mano. ¿Por qué? Porque ahí había una radiación electromagnética del fuego, hay una radiación electromagnética que viaja hacia tu mano, y esa sería la transferencia utilizando radiación. En el Sol, ya dijimos, ¿no? También los rayos ultravioletas viajan por el vacío, ya que son ondas electromagnéticas. Muy bien, muchachos. Entonces, esas son las tres formas de transmisión del calor. ¿Ok? La conducción que se da en los sólidos, la convección que se da en los gases o líquidos, en los fluidos, y la radiación, que eso sí, para cualquier caso, líquidos, sólidos, pero que usa ondas electromagnéticas. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor, aquí? Lo que pasa es que al frotar tus manos, ahí se genera un calor, pero debido al rozamiento, a la fricción. Al trabajo que realiza la fricción aparece un calor. O sea, ese es un calor que se transmite, digamos, de tu mano, de la palma hacia la otra, porque hay fricción. ¿Ya? Porque hay fricción. Podríamos considerar como que es conducción. A ver, podríamos tomarlo como una conducción, ¿no? Sí, podría darse el caso. A ver. Me pedía, a ver, ¿cuál es el que me pedían? ¿Esto es lo que me pedías, por favor? Sí, profe, hace un ratito. Ok, Listo, profe, gracias. ok. Listo, chicos, seguimos avanzando entonces. Muchachos, ahora vamos a hablar del calor específico. ¿Qué es el calor específico? Ojo, entiende bien el concepto para que puedas trabajar bien después. Chicos, el calor específico simplemente es, como su nombre lo dice, una cantidad de calor que hay que suministrarle, que hay que entregarle o quizá quitarle, pero ojo, no a un cuerpo, sino solamente a una unidad de masa del cuerpo, vale decir, a 1 gramo, a 1 kilogramo. A ese gramo o kilogramo hay que agregarle una cantidad de calor o hay que quitarle una cantidad de calor. ¿Para qué? Para que su temperatura varíe también en una unidad. Por ejemplo, si yo le entrego calor a 1 gramo de masa, entonces su temperatura tiene que aumentar en 1 grado Celsius. Este calor que yo le estoy suministrando, repito, a una unidad de masa, para que su temperatura varíe en una unidad, ese calor se llama calor específico. O sea, el calor específico solamente es una cantidad que se le suministra por cada unidad de masa, para que su temperatura varíe, repito, en una unidad. Ahí está, chicos. Cantidad de calor que se necesita agregar o quitar a una unidad de masa de un cuerpo para que su temperatura varíe en una unidad. A ver, por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos nosotros un calor específico de, vamos a poner, 2 calorías entre gramo por grado Celsius? A ver, ¿qué significa este calor específico? Ya, esto significa que por cada gramo de masa necesito agregar, ¿cuánto? 2 calorías. Hay que suministrarle 2 calorías, ¿para qué? Para que su temperatura varíe en 1 grado Celsius. En este caso vamos a hacer que aumente 1 grado Celsius. Esa es la interpretación del calor específico. Ya, por cada gramo de masa, tenemos que agregarle 2 calorías para que su temperatura varíe en ¿cuánto? En 1 grado Celsius. A ver, quiero que interpreten ustedes el calor específico de 2 joules sobre kilogramo por Kelvin. A ver, ¿cómo interpretarían ese calor específico? En este caso, ya no sería por cada gramo, sino sería Cada kilogramo. por cada kilogramo. Exacto. Por cada kilogramo se necesita agregar ¿cuánto? 2 joules. 2 joules. ¿Para qué? Para que su temperatura varíe en 1 Kelvin.
Para que tu temperatura varíe en Kelvin. Eso se llama calor específico. Es la cantidad de calor que tenemos que suministrar este calor. ¿A cuánto? A una unidad de masa. Solamente a una unidad de masa, que puede ser 1 gramo, puede ser 1 kilogramo. ¿Para qué? Para que su temperatura varíe también en una unidad. O sea, puede variar en 1 Kelvin, en 1 grado Celsius. Eso se llama, chicos, calor específico. El calor específico, ojo, depende de cada material. O sea, depende específicamente de cada material, de cada sustancia. Por eso los calores específicos normalmente en los ejercicios se los indican. ¿Sí? Te van a indicar el calor específico. La fórmula para hallar el calor específico es cantidad de calor entre masa por variación de temperatura. Pero la pregunta aquí sería, muchachos, ¿y cuáles son las unidades? A ver, en el sistema internacional, vamos a ver, tenemos aquí calor específico, calor, masa y variación de temperatura. A ver, chicos, en el sistema internacional, ojo, ojo, muchachos, este es recontra importante. El último examen de admisión, ¿cuándo fue? Último examen de admisión fue el 2021, ¿cierto? Ya, en el 2019-2, o sea, un examen antes del último, vino una pregunta que decía, ya, ese fue el último, ¿cierto? Ya, el anterior que fue en agosto, julio-agosto, vino una pregunta que decía, indica la unidad del calor en el Sistema Internacional de Unidades. Chicos, ¿cuál es la unidad del calor en el Sistema Internacional de Unidades? Respuesta, Joule. Esa era la respuesta, chicos. Esa pregunta vino así de simple, así de sencilla. Indica la unidad del calor en el Sistema Internacional de Unidades. Por ahí confirman. Chicos, pero ¿sabes? Sin embargo, muchas personas fallaban, ¿sabes por qué? Porque muchas personas no marcaban Joule. ¿Sabes lo que marcaban? Caloría marcaban. Hemos visto que hay dos unidades, ¿no? La caloría y el Joule. Muchos marcaban caloría. ¿Y sabes por qué marcaban caloría? Porque como vamos a ver ahora, la mayoría de problemas tú los resuelves en calorías. Casi todos los problemas los resuelves en calorías. Por eso es que solamente trabajan con caloría. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el detalle. ¿Por qué? Porque dicen, ya, los problemas, ¿cómo son? Cuando no sabes la teoría, tú dices, caloría debe ser, pues porque siempre trabajo en los problemas con caloría. Listo, pum, marco caloría. Eso es porque no conoces la teoría. Pero si tú sabes su teoría, tú dices, en el Sistema Internacional de Unidades, entonces el calor es Joule. Listo. Entonces, tienes que conocer tus conceptos teóricos. Pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. El calor se mide en joules en el Sistema Internacional. La masa se mide en kilogramos. Y la variación de temperatura se mide en Kelvin. Esta pregunta que te voy a hacer vino en el año 2014. Ahí sí no me acuerdo si fue el primero o el segundo examen, pero vino en el año 2014. ¿Sabes qué vino? ¿Cómo que me acuerdo? Vino esa pregunta. Decía, ¿cuál es la unidad del calor específico, unidad del calor específico, en el Sistema Internacional de Unidades? A ver, dime por favor, ¿cuál sería la unidad del calor específico en el Sistema Internacional de Unidades? Ya, reemplaza aquí. ¿El calor se mide en qué? En Joule. Listo. ¿La masa? Kilogramo, bien. ¿Y la variación de temperatura? Kelvin. Ya, esa era la respuesta, muchachos. Esa era la respuesta. Pero ¿sabes qué marcaban muchas personas? Calorías, Calorías sobre gramo por grado Celsius. Por la misma razón que te acabo de explicar hace un ratito. Wow. Por la misma razón. ¿Por qué? Porque en los problemas casi siempre el calor específico viene en calorías sobre gramo por grado Celsius. Aunque solo es así, profe. ¿Y quién está ahí con su voz distorsionada, que no escuche nada? Bueno, entonces chicos, le decía lo siguiente. Le decía, hay que tener bien clarita la teoría, hay que conocer bien la teoría, porque esas preguntas no puedes perder en un examen de admisión. Esas preguntas pueden marcar hasta tu ingreso. Una pregunta puede definir tu ingreso. Y mira, y es una pregunta simple, fácil. ¿Ok? Esto se llama, este es un sistema llamado el CGS. Es otro tipo de sistema. ¿Sí? En el CGS sería en todo caso. Por eso les digo, muchachos, hay que saber diferenciar. Mira, esta pregunta vino en el año 2014 y esta vino en el año 2019. ¿Ok?
Y yo mucho recuerdo en el 2019, cuando a mis alumnos de esa época le decía, ¿no? Mira, esta preguntita vino, así como a ustedes les digo, mira, esta pregunta vino, ¿no? Y ese examen justo viene la pregunta calor en sistema internacional. Obviamente todos lo marcaron, ¿no? Todos marcaron a mí, como decían, me acordé de eso, me decían. Por eso, chicos, siempre tenemos que tener clarita la teoría y no perder ese tipo de preguntas. ¿No, muchachos? Por eso es básico estudiar eso. Lamentablemente, pues, muchachos, lamentablemente, bueno, como le dije la vez pasada, nosotros ahorita estamos básicamente así contra el tiempo y hubiera sido genial más tiempo para detallar algunas cosas, pero estamos en el proceso, así que solamente es ir reforzando muchas cosas que ustedes tienen, y estos detalles, por favor, son importantes, las unidades. Muchachos, hay otro sistema llamado, entonces, ahí está el calor específico en el sistema internacional. Otro sistema llamado el CGS. ¿Sí? ¿Qué significa CGS? C viene de centímetros, G de gramos y S de segundos. O sea, es un sistema en el cual tú mides la longitud en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. En este sistema CGS, las unidades son calor, calorías, la masa en gramos, la variación de temperatura en grados Celsius, y el calor específico se mediría en este caso en calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Ves? Este sería el calor específico. Bien, muchachos. Por favor, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Correcto, profe. Listo. Entonces, mi pregunta sería, los calores específicos dependen de cada material. Es decir, el agua tiene un calor específico, el aceite tiene un calor específico, el metal tiene un calor específico, y esos calores específicos te lo van a indicar. Pero hay un elemento del cual no te van a indicar el calor específico. ¿Cuál es? Agua. El agua, exacto. Chicos, en el agua ustedes tienen que conocer el calor específico. Y el calor específico va a depender de la fase. Es decir, si trabajamos a condiciones normales, es decir, a una atmósfera de presión, el agua se va a congelar a 0 grados y va a hervir a 100 grados Celsius. Quiere decir que antes de 0 es hielo. Entre 0 y 100 es agua líquida y pasado los 100 grados Celsius es vapor de agua. Hay que considerar eso. Cuando la presión es una atmósfera. Eso significa condiciones normales, al nivel del mar. Muchachos, ¿cuál es el calor específico del agua sólida, es decir, del hielo? 0,5 calorías sobre gramos por grado Celsius. Eso lo tienes que saber. Del agua líquida, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. También lo tienes que saber. Y del vapor de agua sería 0,5 calorías entre gramos por grado Celsius. ¿Ya? Esos valores, chicos, los tienen que conocer. Muy bien. Entonces, conclusión, muchachos. ¿A qué se llama calor específico? Calor específico es la cantidad de calor que se le suministra ¿a qué parte de la masa? Solamente a una unidad. Vale decir 1 gramo, 1 kilogramo. ¿Para qué? Para que simplemente varíe su temperatura en una unidad. ¿Ok? Para que varíe su temperatura en una unidad. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, ya para terminar el día de hoy, chicos, solamente vamos a explicar brevemente, esto y mañana ya hacemos ejercicios, y aquí falta también cambio de fase. Vamos a explicar brevemente lo siguiente. ¿Qué será la capacidad calorífica? Bueno, muchachos, la capacidad calorífica también es una cantidad de calor que se le suministra ya no a una unidad de masa, sino a toda la masa. A toda la masa, ojo, para que su temperatura también varíe en una unidad. Por ejemplo, si yo le aplico un calor a toda la masa y su temperatura varía en grados Celsius, este calor que le aplico